con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buen día. Vamos a ponernos en una actitud de reverencia para el Señor. Yo le quiero dar gracias a Dios por todo su amor y su misericordia, y porque mis hermanos estamos dando una enseñanza sobre sanidad divina. La sanidad divina es que viene de parte de Dios totalmente, o sea que no viene de una medicina, sino que de parte de Dios. Yo le quiero pedir que ponga atención, porque a veces no sabemos por qué es que no tenemos sanidad, por qué la gente no sana, por qué es que sigue con la misma enfermedad, por qué rebrota otra vez. Vamos a hablar de todo eso. Amado Padre, te quiero agradecer con toda mi alma, y sobre todo, Jesús, yo te pido que tú que viniste a esta tierra, Señor amado, que nuestro amado Padre se hizo carne para venir aquí, y que tú eres, Señor, la palabra de Dios. Eres la palabra, Jesús amado. Yo te ruego con todo mi corazón que este día toques el corazón, que entres al corazón de la gente que nos está escuchando, y que den fruto, Señor, digno, Señor, de arrepentimiento primero, porque no va a haber sanidad sin Teshuvah, que es un arrepentimiento genuino, auténtico, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, yo ya expliqué qué pasó con las votaciones de Donald Trump, porque todavía no podemos decir quién quedó de presidente, porque tiene que hacerlo la Cámara de Electores. Y ellos se reúnen hasta el 14 de diciembre para dar su informe de cada estado, de cada condado. Así es que tenemos que esperar para ver qué pasa. Además, se alega fraude. Yo lo que estuve insistiendo para que oraran por él es porque soy una mujer de Dios, creo en la palabra, totalmente le creo a Dios y a la palabra, y siempre que el hombre cambió la palabra de Dios, que hizo cosas que no le agradaban a Dios, Dios los abandonó a una mente entenebrecida. Y la presencia de Dios se fue, y entonces que se quedó sin gloria esa nación, y empezó a haber pobreza. Eso es lo que yo quería evitar, y estoy afectada todavía de pensar que la gente no entendió el mensaje que yo daba, no hacía nada, y es nuestra responsabilidad de lo que pase. Así es que, por favor, entienda que cuando usted tiene un compromiso con Dios y usted no hace nada, lo que pase también tiene responsabilidad sobre usted. Porque yo estuve insistiendo, diría, pero ¿qué necesita esa señora? ¿Va a insistir? Sí, porque era una gran responsabilidad, porque esta gente le está dando la espalda a Dios. Imagínese votar por una persona que no tiene nada que ver con Dios, sino que todo lo que está haciendo es en contra de las leyes establecidas de Dios. Que Dios los perdone, y que tenemos una oportunidad de seguir orando, intercediendo al trono de gracia y misericordia, para que Él nos escuche y quizá pueda hacer algo todavía por todo lo que está pasando. Vamos a seguir nuestro tema de sanidad, y yo les ruego que vamos a entender ahora algo bien especial. Y mis hermanos, fíjense, este tema de sanidad, a veces la gente dice, ¿por qué no sano? Porque Dios habla bien claro en su palabra, porque la palabra de Dios, que es esta palabra de Dios, mis hermanos, son los pensamientos de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Son los pensamientos de Dios, es como que fuera una constitución divina. Y si yo la violo, voy a sufrir consecuencias. Y a veces la gente piensa que solo va a ir a pedir oración para sanidad, y que cuando oren por él ya sanó. Si no corrige, mis hermanos, perdone. Fíjense que es por demás. Tiene la persona, por favor, que corregir. Porque a veces queremos que Dios nos escuche, y a veces por misericordia nos va a escuchar, pero tenemos que corregir, ¿ves? Tenemos que corregir totalmente. Es que yo le pido, por favor, en el nombre de Jesús, que aprenda. Y para eso tiene que ser guiado usted por una persona que entienda realmente qué es la Teshuvah. Teshuvah es volverse a Dios, pero para ver su corazón. Cuando he dicho que cuando Dios le habló a Abraham, y que Abraham no tenía hijos, y Dios le había prometido una descendencia, entonces vino él, y el Señor le habló, y Abraham andaba haciendo totalmente lo que no le había dicho Dios. Él le había dicho
y usted lo puede leer en Génesis 12, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué eran esas 3 ataduras? Porque cuando usted está en un lugar, está participando de todo lo que está pasando en ese lugar. Si yo me voy a meter con amigos que hacen cosas que no le agradan a Dios, pues entonces yo voy a participar de las obras de las tinieblas. En el caso de toda la gente que votó en contra de los principios espirituales, va a empezar a participar de lo que suceda, ¿ves? Porque es muy delicado. Dios puede hacer una excepción tan fuerte en la gente que no lo hizo y que sigue buscando a Dios y que tenga un verdadero arrepentimiento y cambiar con Él. Fíjese pues, entonces vino Dios y le apareció a Abraham y le dijo, a Abraham, vete de tu tierra, porque la tierra tiene que ver con un montón de cultura, costumbres religiosas, costumbres que hay en ese lugar, espirituales y todo. Y entonces la gente tiene que romper con todo lo que no es de Dios. Y de tu parentela, 2 parientes. A veces tienen costumbres que son tradiciones, pero que no le agradan a Dios. Entonces yo tengo que romper con eso. No es que yo los abandone, sino que los visite, pero no hagan lo que ellos hacen. Y de la casa de tu padre, porque la casa de mi padre tiene que ver con principios que yo estudié, que yo absorbí y que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que aprender ese principio. Y él le dijo, lej leja, que significa ve dentro de ti. Quiero, Abraham, que mires tu corazón porque es que no puedes tener hijos. Tú andas buscando afuera porque no puedes tener hijos. La respuesta está dentro de tu corazón. Y vino Dios, mis hermanos, y eso fue lo que le dijo. Entonces Abraham entendió que el hecho de que no podía tener hijos era porque estaba violando principios espirituales que Dios le había dicho algo y él había desobedecido. Además, no había analizado qué pasaba en la casa de su padre. ¿Qué pasaba con Taré, por ejemplo, que era el papá de Abraham? El papá de Abraham era brujo, venía de Ur de los Caldeos, de un lugar de mucha idolatría, de mucho pecado. Entonces tenemos que analizar eso con todo detenimiento, pero la gente no lo hace. Dice, pero yo qué tengo que ver con mis papás, sí, porque heredamos lo que ellos no resolvieron. Quizá ellos no tuvieron conciencia de que lo que estaban haciendo no le agradaba a Dios, entonces tienen que lo hereda el hijo, porque él no tuvo conciencia, se fue de este mundo sin haber corregido nada, y entonces uno no se, pues, y la gente tiene que revisar eso. Yo ayer hablaba con una chica y le decía, mira, fíjate que tú tienes que entender que estás en este plano porque tienes algo que corregir. Todos tenemos algo que corregir. Si usted está aquí es porque tiene algo que corregir. Y quizás te encuentras con una persona que quizás pues, no entiende lo que estás haciendo, no entiende nada y te parece extraño como es esa persona, quizás que te trata mal y todo, pero es porque me está recordando, es un espejo de lo que yo tengo que corregir. Quizá un antepasado se portó así, a mí yo pues no entiendo eso. Quizá no entiendo por qué me están pasando cosas. Entonces yo quisiera como que la gente entendiera esta parte, porque a veces una vez me dijo una persona, mire Maite, ¿y qué será que en mi familia hay muchos que han muerto, así en forma violenta, como asesinados? Revise si en su familia no, pues cuando sus antepasados, cuando tenían un problema con sus empleados, no les provocaban una muerte. Y después una señora de la familia me confirmó que sí. Entonces, si ellos pues que cuando alguien les estorba lo mandaban a matar, es natural que empiece a morir gente de su familia para que ellos abran los ojos y miren lo que ellos hicieron. Para que miren qué fue lo que hicieron, no es nada más que, ay, qué pobrecito que murió tan joven. No, por una razón murió joven, porque no era correcto morir tan joven. Había algo que había estorbado. Y si no se corrige eso, que murió tan joven, van a seguir habiendo muertes también jóvenes. ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos que entender qué es lo que tenemos que corregir, porque estoy aquí. Fíjese que no sé por qué, pero en mi familia todos son pobres, porque tiene que corregir algo que tenga que ver con pobreza, como la idolatría, como apartarse de Dios, porque cuando el ser humano le vuelve la espalda a Dios, viene pobreza. Lo que toca a Dios es el dinero. ¿Estamos entendiendo? Entonces fíjese pues, mientras Estados Unidos empezó con la bendición del Padre, con fundamentos bíblicos y todo, mire, el Señor lo elevó a ser la nación más poderosa de la tierra. Pero Estados Unidos se empezó a apartar de Dios y empezó a decaer. No crea que Estados Unidos tiene la misma fuerza que antes, no la tiene, mis hermanos. Ya ha decaído bastante. Y se ha levantado una nación
que la va a someter si siguen esas cosas. Y eso era lo que yo quería evitar, porque Estados Unidos tiene que ver con toda América, con todo el mundo. Entonces participa a todo el mundo los problemas que él tiene, pero la gente no entendió. Yo creo que me pasé de estar diciendo lo mismo. Me daba tristeza que no entendía a la gente, pero ya no puedo hacer nada. No estoy un poquito como cansada. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a que tenemos que entender esas cosas, porque si no, usted por gusto oran por usted, va con el médico y sabe que el hecho de que tenga una enfermedad, el cuerpo es traductor de lo que hay en mi mente, en mis emociones, en mi mente, en mi corazón. Solamente está traduciendo lo que uno ha resuelto. Por ejemplo, le decía a una muchacha, fíjate te viene un problema de riñones. Los riñones tienen que ver con la infidelidad sexual, tiene que ver con la infidelidad a Dios, porque en los riñones está la conciencia, como que has perdido la conciencia de ser una mujer espiritual para convertirte en una mujer religiosa. Entonces te está hablando tus riñones, ¿no? Te están hablando. Yo quisiera que leyéramos ahora Job, que es una cita que hoy he hablado mucho, pero sería bueno recordarla, Job 33, porque ahí nos habla Dios, que a veces nos habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Porque nos está, parece que es 33, 14 al 30, parece que. Sí, vamos a ver ahí. Job 33, 14. Sí. Pues él habla de una y dos maneras. Y dos veces, aunque nadie lo perciba. En sueño, en visión nocturna. Fíjese, hermano, le voy a decir una cosa, porque habla Job, porque a veces yo soy un poquito ¿cómo decir? Repetitiva en unas cosas, pero quiero que usted entienda. Cuando Dios habla en la palabra de percibir, está hablando que la gente no tiene abiertos los ojos, porque se percibe con la vista espiritual, no con esos ojos naturales. Yo puedo estar, por ejemplo, bien o mal de los ojos, pero no tiene nada que ver. El percibir es sentir, como percibir algo que otros no lo perciben. Por ejemplo, a veces miro a una persona y puedo sentir cómo es ella. Puedo sentir por su forma de ser, aunque sea cristiana. Yo me he estado a veces en presencia de gente que supuestamente se ven cristiana, que conoce mucho a Dios supuestamente, que es pastor o es pastora, y se ve una arrogancia en esa gente, ¿no? Yo percibo la arrogancia que hay en ellos, percibo el corazón que tiene. Entonces me siento como incómoda, porque yo digo, somos hijos de Dios, tenemos que aprender a ser humildes de corazón para que Dios se acerque a nosotros, ¿verdad? Entonces, porque la arrogancia hace que Él nos rechace. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a estar en esa humildad. La humildad es un poder tan grande en la vida del ser humano. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que me quite toda arrogancia, que me quite toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, porque no me sirve de nada más que de estorbo. Me sirve para que Dios se aleje de mí y que yo le pueda pedir que le ore y todo, y que no me escuche, porque la arrogancia lo separa de mí. Entonces tengo que evitar eso, fíjense mis hermanos, y a veces la gente no lo percibe. Mira a la persona ahí sentada, o a veces llega quizá un siervo de Dios supuestamente, y uno percibe que esa persona es seductora. Entonces uno dice, no puede ser. Una vez Melvin me vio que llegó una persona a mi casa. Yo le dije a él que tuviera cuidado porque ese muchacho era seductor. Y así es, tiene varios hijos, ¿verdad? Así es. Ajá. Sí. Dejó regados, incluso uno hizo que la muchacha abortara, pastora. Sí. O sea que así es, y es un muchacho que mejor ni menciono a qué se dedica porque quizá lo conocen. Pero mis hermanos, tenemos que aprender a percibir, y se percibe con el ojo espiritual, no con el ojo natural. Con el ojo natural me puedo engañar, porque yo puedo pensar que todo está bien, pero porque estoy en la carne, pero es con el ojo espiritual, ahí sí no me engaño. Y también tengo que entender, y el entender tiene que ser con el oído espiritual, oír a esa persona y sentir cómo es. Por eso Salomón le pidió a Dios, dame ahora un corazón atento, un oído atento, para discernirme entre lo bueno y lo malo. Si yo no tengo un oído atento a las cosas de Dios, tampoco voy a dar un mensaje correcto. Porque el que tiene, por ejemplo, una persona que busca a Dios, que va a predicar, tiene que tener un oído atento
para percibir los pensamientos divinos. Quizás son pensamientos que vienen directamente de la luz y tenemos que percibir de dónde vienen. Pero si mi corazón está malo, ¿cómo lo voy a percibir yo? Ni siquiera me voy a enterar si esa persona es buena o mala o qué intenciones tienen, ¿no? ¿Qué es la intención de esa persona para acercarse a mi vida? Hay gente que no la percibe. Hay una persona que yo le dije una vez, porque llegó conmigo, entonces hablamos de qué pasaría en su vida, pues porque era una persona muy bonita, muy instruida, y que no le salía un candidato pues para casarse. Entonces le dije, fíjese que va a conocer a un muchacho que es buen muchacho, es un hombre muy productivo, muy, muy buen muchacho, pero no es de aquí. Yo sentí, hasta percibí la forma de ser de él, fíjese, yo la percibí, y era exactamente como pero se lo dije a ella. Entonces, ¿por qué? Porque uno como que recibe un pensamiento divino. Y cuando es un pensamiento divino, lo que uno dice se va a cumplir, porque viene de lo alto. Entonces, por favor, tenemos que quitarnos algunas áreas. En el caso de Job, le voy a explicar, por ejemplo, Job, porque vamos a leer a Job. Dice que Job, pues nos habla muy claro el libro de Job, de cómo era su carácter. Entonces, mis hermanos, Dios la llamó que era un hombre justo, que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero, mis hermanos, dice que, como que dice, así lo había hecho Dios, pero él no era así. Porque si hubiera sido ya un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, no hubiera pasado por una situación tan adversa, donde casi se le despojó de todo, fíjese. Se le despojó de todo totalmente. Y sabe que Dios pues permitió que pasara eso, porque si no pasa por eso, él no llegara a ser lo que Dios había dicho de él. ¿No has visto a mi siervo Job? Es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para llegar ahí tenía que haber pasado por una situación muy difícil y él vencerla. ¿Estamos entendiendo? En mi opinión, Job no muy la venció, porque tuvo como que se decayó un momento que él se sintió muy mal por lo que estaba pasando. Y la persona la va a vencer cuando sienta, mis hermanos, que realmente lo que le está pasando tiene un propósito, que Dios le está mostrando lo que le falta a él que corregir para llegar a ser un hombre justo, porque el justo tiene todas las bendiciones de Dios. Miren qué hermoso, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces miramos, por ejemplo, la vida de Job. Para mí era un poquito arrogante. Es que cuando yo hablo, los jóvenes se callan, los ancianos se ponen en silencio. O sea que él tenía bastante arrogancia. Y el diablo sí lo percibió, porque el diablo vive en un mundo espiritual que percibe así lo malo, ¿no? Como yo dije en una de mis enseñanzas, que una persona que ha sido adúltera percibe a alguien que es adúltero. Una persona que ha sido, como decirle, pues un poquito ladrona, percibe que aquel es ladrón. Es como que algo se lo dijera. Entonces, como él, mis hermanos, como el diablo pues es experto en lo malo, pues rápidamente percibe lo malo que la gente tiene, ¿no? Se acercó también a Josué y le dijo, sí, le dijo, tan lindo sacerdote y con sus vestiduras viles, ¿no? Él fue el que le vio las vestiduras. Él le vio la conducta a este Josué, que está en Zacarías. No fue nadie, sino que fue el puro Satanás. Y se puso al lado de él, fíjese, porque se lo estaba observando. Entonces a veces, y eso es una lección que tenemos que aprender, que a veces usted no percibe lo que hay en una persona y el diablo sí lo mira. Fíjese, porque vive en un mundo espiritual de las tinieblas, pero como él percibe lo malo, fíjese. Él no percibe lo bueno, sino que lo malo. Y Dios lo que percibe es lo bueno que puso en usted para venir a esta tierra. Yo puse en Job que fuera un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Pero él no ha llegado ahí. Entonces ahora yo voy a permitir, y hablando de una letra que voy a hablar yo un día de eso, mis hermanos. Entonces va a ver usted lo que significa la Jaf o Kaf, significa la mano. Y vamos a hablar de la mano para que vea el poder que tiene la mano, el poder que tienen los dedos, ¿me? O sea que si Dios levanta un dedo, puede ocasionar tragedia, ¿me? Pero puede ocasionar una gran bendición. Puede parar cualquier cosa con la mano, porque la mano tiene mucha autoridad y es una vasija divina que se conecta con el mundo espiritual. Es algo tan precioso entender eso.
Entonces vamos a leer ahora Job para que usted entienda eso, pero Job no era así en ese momento lo que Dios describió. Era la forma como cuando yo nacía de haber dicho Dios, bueno, quiero que Maite sea esto, esto, esto. Espero que más o menos esté logrando algo lo que Dios me mandó, ¿verdad? Que esté llegando un poquito a eso, porque Él me vio antes de nacer. Si recordemos que Él nos hizo y sabe qué fue lo que puso en nuestro corazón para que fuera nuestra misión. Y le pido a mi Padre que me revele realmente el camino que tengo que seguir, que me dé la dirección, porque yo quiero de veras agradarlo a Él y hacer para lo que Él me mandó a esta tierra a hacer. Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Fíjate que ahora dice no entiende, porque tiene que ver con la percepción y con el entendimiento. Y está hablando de los ojos espirituales y el oído espiritual. Por eso la Biblia repite, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Eh? Hay gente que no oye lo que el Espíritu dice, solo lo que el diablo dice. Ajá, como le pasó a Elías. 15. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Ahora voy a hablar algo del sueño, porque a veces la gente tiene un sueño y el sueño pareciera malo. Entonces yo le sugiero a la gente que tenga un sueño que no lo consulte con gente negativa, porque la gente negativa tiene un concepto de ciertos sueños. Por ejemplo, quizá nuestra cultura. Ay, que se le caen los dientes, que se va a morir alguien, ¿no? Que soñó que se iba en un poco de lodo. Ay, vienen problemas serios que lo va a arrastrar, ¿verdad? Y mis hermanos, el sueño es para que usted cambie las cosas antes de que llegue el sueño. Usted sueña que, por ejemplo, su hijo tuvo un accidente. Ore para que eso no suceda. Háblele a su hijo para decirle, mira hijo, yo tuve un sueño muy malo, yo quisiera que oyéramos, que platicáramos, que tú te pusieras a cuentas con Dios, que pidieras perdón, tus caminos no son correctos, hijo. Pero hablarle al hijo, pero no decirle el sueño porque lo puede matar el susto que le diga que se va a morir, ¿verdad? Pero el sueño es un mensaje como dice, pues, ¿cómo decirle? Como que le está hablando Dios para que usted haga algo antes de que suceda. No que la gente, yo ya había soñado que mi hijo se iba a venir del avión, ¿bien? ¿Ya vio? Quizá la mamá era negativa y lo jaló, pues, hizo que el hijo se muriera en el avión. O sea que el sueño de ella era como pensando que se iba a morir él en un vuelo y lo sueña. Entonces que ella tiene que entregarle a Dios ese sueño y pedirle a Dios que en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo que sea pues eliminado ese sueño, que no se haga realidad, porque para eso tenemos, mis hermanos, esos sueños, para poder anular el presagio que viene. ¿Ya vio? La advertencia es una advertencia nada más, que Dios nos está diciendo, sí, pero si el hijo no hace caso ya es problema de él, pero uno de madre tiene que hacer lo que está de su parte. Así es. Cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Para quitar al Fíjate, hombre. pues, ¿a dónde se revela Dios? Al oído. Y si yo tengo un oído que no está atento, entonces no voy a entender ni le voy a hacer caso a Dios. Voy a interpretar el sueño de una manera diferente. Tenemos que tener el oído despierto, el oído espiritual. ¿Y sabe cómo se despierta? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Cuando yo oigo con atención la palabra, cuando estoy atento, no hay, tráeme un café, tráeme un refresquito, mira, mija, eso no es estar atento. Que se distrae, que si tiene el celular puesto, eso no es estar atento. Cuando usted oiga palabra, esté atentamente oyendo palabra de Dios para que las bendiciones de Dios borren las maldiciones que trae y vengan todas las bendiciones de Dios. Pero si está usted ahí, pendiente del teléfono, de que va a recibir una llamada, mire, que lo llamen, deje que lo llamen. Ahí no conteste, porque necesita estar atento oyendo a la palabra de Dios para que la palabra lo transforme. Quizá necesita hacer una transformación para llegar a ser justo. Quizá eso es lo que necesita para ser un hombre tan bendecido o una mujer bendecida. O encontrar a la pareja pues correcta en su vida. Pero si usted no es así, no la va a encontrar. Job 33:16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Sí.
También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida ¿Y aborrezca el qué pan. enfermedad pues daría pues dolor de huesos? Mis hermanos, la artritis reumatoidea es algo terrible, ¿bien? Son unos dolores, dice la gente. Yo tuve de niña esa enfermedad y de seguro pues alguna persona venía con mucho problema en su corazón cuando me concibió, cuando me engendró, o venía de parte de pues una herencia, porque ya mi tía pues falleció de mucho dolor en los huesos. Entonces yo siento que veníamos con una herencia y gracias a Dios que yo la corté porque yo he pedido perdón por algo que quizá no hice caso a Dios, que Dios les habló a mis antepasados y no entendieron lo que le quería decir Dios. Entonces viene Dios y ahí está hablando está hablando que Él lo hace, no es que el diablo lo haga, porque la gente piensa que todo lo que le pasa lo hizo el diablo. No, lo hizo Dios para que usted tenga una advertencia, que cambie, que corrija, que se arrepienta, mis hermanos, de corazón, y que le pida a Dios con humildad cambiar. ¿Estamos entendiendo? Quiero que leas otra vez ese pedacito. Job 33, 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, Sí, pues. que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Sí, pues. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Sí. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Fíjense, pues su vida, ¿quiénes causan la muerte? Los espíritus de muerte. O sea, mis hermanos, que yo le di lugar a qué? Pues a destructores de mi propio cuerpo. A veces la gente no entiende eso, que ella misma le dio lugar a que sea destruido su cuerpo. Por la ira, por el enojo, por el engaño, por la mentira, por apartarse de Dios, todo eso. Entonces entramos en un proceso así. Vamos a leer después el Salmo 37 para que vea usted algunos factores que nos afectan tanto para llegar a la sanidad. Sigamos. Job 33, 20. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que pasa es que la gente, mire lo que hace. Hay hermanas que le hicieron brujería. Por eso que usted tiene esa enfermedad. No le hicieron brujería, mis hermanos. Dios lo permitió para que la gente se arrepienta y que observe qué le está pasando. Que si ha leído el libro de Job, entienda que es porque tiene cosas que corregir. Yo le dije a Mina que me leyera un versículo, pero me leyó el que seguía, no era antes, porque tenemos que entender qué era lo que Dios nos estaba diciendo, ¿verdad? Porque yo tengo el oído cerrado, que no entiendo las advertencias divinas. Entonces de eso se trata esta enseñanza, mis hermanos, que tenemos que aprender que la enfermedad es para que yo corrija algo. Y a veces pues hay enfermedades muy claras. Por ejemplo, una enfermedad en el páncreas me está hablando a mí y quiero que usted observe. La enfermedad en el páncreas me está hablando a mí de gente que fue abandonada y además a veces que le robaron una herencia. Yo quiero que usted lo busque entre su familia y se va a dar cuenta que la gente que murió de un páncreas, de un cáncer en el páncreas o problemas de páncreas, ¿cómo se llama?, de diabetes, esa gente casi toda fue abandonada por un padre, una madre ausente totalmente, y esa persona pues tiene ese problema pues, ¿cómo decirle?, del páncreas, o que le robaron una herencia, porque a la gente le afecta mucho. Mis hermanos, cuando mi padre falleció, a mí me dijo mi mamá, mi madrastra, pues, que lo que él había hecho y todo, pues le pertenecía a ella. Nunca se lo cuestioné. Yo le di gracias a Dios, pues, que no le cuestioné nada, sino que pues era lo que ella me decía y yo pues no le creí todo, pero dije, bueno, no lo voy a hacer porque ella me crió. Como una gratitud a que ella me crió y me formó, no le puedo hacer daño. Y gracias a Dios, pues Dios me lo dio de una manera totalmente diferente. Totalmente. Me lo dio de una manera que me sienta feliz porque me he ganado la vida y el sustento, pues tomando decisiones correctas, ¿ya? ¿Qué más? O sea que, y la gente se muere por un terrenito o por una casa pequeñita. No nos pongamos por eso, mis hermanos. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Más allá, cuando usted bendice a la gente que le hizo daño y pues le da gracias a Dios por lo que está pasando, entonces Dios le va a dar a usted lo que es suyo. Y Él me ha dado a mí lo que es mío y le doy gracias a Dios. Aprendamos de la vida. Job 33, 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber,
que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Sí. Pero que le diga, mira, fíjate que tú tienes que, eso que te está pasando porque tienes que corregir eso. Tú tienes algo que corregir, por favor, tienes que corregirlo. No es que la enfermedad vino así como de repente, sino que tienes que ver por qué te vino, revisar por qué te vino eso. Por ejemplo, cuando da, por ejemplo, esa enfermedad que se llama gastritis, lo que tenemos es una ira muy fuerte, un miedo muy profundo. La gente que padece de miedos y de mucha ira tiene ese reflujo y tiene problemas de gastritis y de úlceras, ¿ya vio? Entonces tiene que ¿cómo decirle? Pues poner en las manos de Dios esa situación, pedirle perdón, decirle a Dios que por favor le ayude con esa ira. Y se lo voy a demostrar porque la ira es una cosa que estorba mucho a Dios. Y la amargura también. Es un estorbo que la gente amargada, Dios no puede ni siquiera derramar su gracia divina. Por más que quiera, Dios no puede hacerlo, porque hay una amargura que está contaminando todo su cuerpo. Contamina también a los demás, ¿eh? Entonces Dios no puede hacer más con la amargura, que está en Hebreos, parece, Hebreos 12:15, parece que es. Lo vamos a leer después también, porque a veces nosotros no ponemos atención en muy ciertas cosas que son más fuertes, que le hacen tanto daño al cuerpo. Y la ira es una enfermedad destructiva, porque destruye el cuerpo, mis hermanos. Fíjese que yo le decía a una persona que por favor no se enojara tanto, porque le iba a hacer tanto daño a sus células. Por favor, quiero que me comprenda. Cuando la gente está en ira, le hace mucho daño a su cuerpo y a sus células. Y la puede llevar a un cáncer, ¿sí? O la puede llevar a una enfermedad severa. Y me decía a mí que eso no era así, que me creía que era un médico. Y que si cuando fue con el médico, él me contó que le dijo, usted ha de ser una persona muy enojada para que tenga su cuerpo así, ¿ya? ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros no entendemos eso. Si él hubiera puesto atención a lo que yo le dije, hubiera sido diferente, ¿sí? Hubiera él tratado con la ira, lidiar con eso, gestionarla, poner en las manos de Dios, pedirle a Dios con todo su corazón que le quitara esa ira. Sino que hay gente, yo soy así porque vengo de gente de tal país y así somos allá. No, no es así, sino que tenemos que ver esa ira, por qué está ahí. Porque la ira viene cuando pues a mí me hicieron mucho daño. Cuando sufrí mucho daño de niño, entonces viene esa ira. O cuando yo hice cosas, como, perdona que le digo la palabra, tomé decisiones tontas, que perdí pues una casa, perdí dinero, porque tomé una decisión tonta, estoy muy enojado conmigo mismo. Y eso me lleva a una depresión. ¿Ya vio? El enojo muy fuerte hacia sí mismo me lleva a una depresión, a somatar las cosas, a somatar ventanas, a lavar trastos con tanta rabia. ¿No? Todo eso tiene que ver con la ira, a dar portazos. Fíjese, ¿por qué? Porque estoy destruyendo. La ira, además, en el mundo espiritual es muy destructiva. ¿Sabe usted que se hizo una investigación y los ciclones, ¿cómo le llaman esos? Y los huracanes vienen porque se ha juntado una gran fuerza de ira. Por eso vienen, y con la ira que se haya en ese país, así va a ser la fuerza que llega a ese país. Así es. Y está comprobado científicamente, no lo estoy inventando yo, que la ira le puede provocar a usted destrucción de su casa, que su casa se destruya, porque tiene mucha ira, que el motor se le destruya, se le queme, cuando va manejando, pum, el carro le falla, porque tiene mucha rabia. Yo hace tiempo le dije a una persona, mira, fíjate que tenés que entenderle que hay una persona en tu casa que tiene mucha ira y ella te hace como que te bloquea pues el carro. Y esa persona se fue de ahí y no le volvió a pasar eso a ella, ¿no? Porque la ira es una fuerza destructiva que no viene de Dios, porque dicen que los hijos de ira son hijos del diablo. Viene del mal totalmente. Y eso no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios, que los hijos de ira son hijos del diablo. Pero no es que quizás sean que los engendró, sino que están bajo la potestad del diablo, porque él es el que les manda pues que tengan ese comportamiento tan agresivo. Job 33:24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Fíjate, pues si la gente lo llama a uno, pero mire hermano, ¿por qué me está pasando eso?
¿Por qué es que mi empresa se vino al piso? ¿Por qué la perdí? ¿Por qué es que tengo esa enfermedad? ¿Sabes qué? Dios tuvo mucha misericordia de ti, porque quizá te ibas a morir, pero Dios tuvo misericordia. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que corregirte, tienes que pensar en lo que estás haciendo, porque la gente tiene que enseñarles su deber, lo que debe de hacer. Pero la mayoría de gente de Dios que hacemos, ay, no tenga pena, hermana, voy a orar por usted. Deme su nombre, voy a orar por usted. Mentira que oren por él, mis hermanos, porque yo no le voy a mentir. Deme su nombre, yo voy a orar por usted y no tenga pena, ya Dios le va a responder. Entonces la gente no cambia. Perdón que se lo diga, porque yo sé que a veces le choca a la gente que yo sea así, pero le estoy diciendo la verdad y solo la verdad le va a hacer libre. Yo le digo, mire, usted tiene que corregir algo. Tiene que, hermana, fíjese que a mí no me abunda el dinero, que tengo problemas de que no consigo trabajo, porque usted se ha apartado de Dios. En momentos usted ha tenido, en una decisión que tiene que hacer, prefiere las cosas del mundo y las cosas de Dios como que las ve para el domingo nada más. Entonces usted se ha apartado de Él, se ha apartado de sus enseñanzas, de sus estatutos. Entonces eso es lo que pasa, que lo que toca a Dios es el dinero, que toca a Dios el dinero. Porque mire, los países que se apartan de Dios y que le dan la espalda, vienen problemas económicos. A Estados Unidos le ha mandado Dios advertencias y no hace caso. Mis hermanos, le llegó una advertencia cuando fue el 9/11. Mire, tuvo una situación difícil a nivel económico. Ahí empezó la caída de Estados Unidos. Yo predicaba, le advertía a la gente, espero que la gente me esté escuchando en Estados Unidos, porque si alguien me escucha, porque yo digo la verdad, porque yo leo la Biblia y dice la palabra que tiene que ser una persona que le muestre su deber, lo que debe de hacer, no lo que uno como siervo le alcahuetee. Entonces, luego, mis hermanos, yo advertí en el año 2001, cuando fue eso, que por favor la gente corrigiera, porque le voy a decir, ¿y yo qué tengo que ver con Estados Unidos? Sí tengo que ver, porque si a mí me está afectando lo que pasa en Estados Unidos, yo tengo que ver con eso. Entonces dije, aquí en Guatemala tenemos que corregir, tenemos que revisar, tenemos que pedirle a Dios que acercarnos más a Dios, porque eso se llama en el hebreo shemitah, que uno despierta como algo para que le caiga encima. ¿Verdad? Entonces ellos le llaman así. El shemitah puede ser para bien o para mal, ¿verdad? Porque viene la ira de Dios. Entonces en el año 2000, yo dije, el Señor da 7 tiempos, que son 7 años. Lea la Biblia. Siempre que habla de un juicio, hay 7 tiempos para corregir. 7 semanas, 7 días, 7 años, 7 décadas, lo que sea, pero son 7. Por eso es que se han visto exilios de 70 años, ¿no? Porque es una cosa muy seria la que hicieron los israelitas. Entonces, fíjese, el rey Nabucodonosor, ¿cuánto tiempo lo tuvo Dios así? 7 años. ¿Ya veo? Dice que lo volvió una bestia para que aprendiera que arriba de todo ser humano está Dios sobre todas las cosas y que Él gobierna en el reino de los hombres. Él tenía que dejar su arrogancia, porque la arrogancia es muy pesada, causa mucho dolor, mucho sufrimiento, causa como muchas sombras, ¿me comprende? Entonces Nabucodonosor salió un día a su palacio. ¿Dónde está la gran Babilonia que yo? ¿Vio? Entonces él se creía, pues, Babilonia había llegado a ser una nación tan poderosa, tan hermosa, ¿va? Entonces él estaba orgulloso de eso. Pero entonces cuando él dijo eso, vino juicio por arrogante. Y vino Dios y lo volvió bestia 7 tiempos. Hay gente que no sale de bestia. No se le queda nada, no entiende nada porque está bajo ese juicio. Pero ¿por qué no entiendo? Dicen, a veces se hacen así hasta en la cabeza, ¿ve? Porque mis hermanos están bajo ese juicio. Y cuando él entendió pues lo que estaba pasando, entonces le tuvo que hablar Daniel muy claro, ¿va? Entonces vino él y reconoció que el reino de Dios está sobre el reino de los hombres. Y yo lo reconozco y declaro que sobre Estados Unidos, pase lo que pase, está el reino de Dios. Va a seguir gobernando Dios, va a seguir gobernando quizá con cierta, ¿cómo decirle? Como corrigiendo a ese país. Pero yo le pido a Dios que los pastores allá estén predicando sobre el arrepentimiento, que sientan, que entiendan ese mensaje que doy, para que ellos puedan llevar, pues, guiar a sus iglesias, para que la gente haga cambiar Estados Unidos otra vez.
que tiene una oportunidad dentro de 4 años también, ¿no? Y primeramente Dios, si se arrepienten ahora, puede Dios cambiarlo todo. Pero todo consiste, por eso mi insistencia, oremos mis hermanos porque vienen tiempos difíciles. Pero si usted no ora, vamos a tener problemas. Se lo decía claramente. Y yo pues dije lo que había que hacer y no lo hicieron. Ya yo tengo salvada mi responsabilidad. Como que dice, ya no me pide Dios cuentas del alma de todos ellos. Porque yo se los advertí y lo hice con mucha insistencia. Job 33, 25. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Vaya, avisa, o sea, cuando la gente se arrepiente. No cuando aparece un siervo que no tenga pena, hermano, vamos a orar para que eso se pase, no sé cuánto, porque así, así se ponen los pastores, ¿sabes? No tenga pena, hermanita, ahorita vamos a orar y va a ver que el poder de Dios se va a derramar sobre usted, la sanidad divina. ¿Me? Yo lo puedo hacer, mis hermanos, pero a mí no me gusta el show, ¿veo? Me gusta ser una mujer auténtica, ¿sí? Digo, mire, hermano, lo que pasando es que usted tal cosa. Usted lo que tiene es que no ha soltado el adulterio, no ha soltado esa lujuria, no ha soltado tal cosa. Usted, hermana, pues todavía sigue hablándole a su esposo de una manera equivocada, un poco grosera, pues tiene que cambiar. Habla a sus hijos con mucha golpe y el hijo no entiende así. Él va a entender cuando usted le hable con amor, con respeto, y eso se lo ha perdido. Entonces tenemos que hablarle claro a la gente. Yo tuve que enfrentar a una señora y decirle, mira, fíjate que tu hijo está muy molesto contigo porque tú fastidiabas mucho al papá de él. Lo fastidiaste tanto que el Señor se fue de tu vida. Y ahora tus hijos, que él vive con otra mujer, pasaron a ser, pero perdóname, por dioseros de tu ex marido, pidiéndole que por favor les pague el colegio. Cuando él era un hombre excelente que cumplía con todo y mira lo que hiciste. Y lo peor es que no te pasó nada, no te pasa dinero, porque estás en un país diferente. Entonces mis hermanos, ay, pues que él también no sé qué. Mire, estaba ella discutiendo y el hijo estaba enfermo por la actitud de ella, porque miraba que ella lo fastidiaba y tenía unos celos enfermizos. Entonces tenemos que hablar claro, mis hermanos. Pues espero que ella me haya escuchado y al extremo que ella tenía un pie bastante, como había una diferencia entre el otro y oramos por él, por ese pie y se le puso igual que el otro. Espero que Dios le haya hablado hasta con ese pie porque yo le expliqué por qué tenía los pies así. Entonces, mis hermanos, pero permítale usted a una persona que le diga la verdad, no que lo engañe, sino que porque solo la verdad le va a hacer libre. Yo, como le digo, si yo puedo pues hablar así como esos, y ahorita, hermano, vamos a ver la palabra de Dios, mire que la palabra le va a arreglar, que le va a hacer aquí. No, dice la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿no? La gente tiene que llegar a arrepentirse, ser humilde, llegar con su mamá y decirle, mire mamá, yo ya reconocí que lo traté a usted re mal, que no la respeté. No, mamá, le llevan a pedir perdón. ¿Y de qué? Como dijo Carlos Guatemala Sánchez, ¿de qué me van a pedir perdón? Tienen que decirme de qué, para que yo pueda pues entender por qué me están pidiendo perdón. Y quizá lleguen al asunto que yo necesito que pues perdonar. No tengas pena, mi hijo, porque usted no le dijo qué. Mamá, yo quiero que usted me perdone porque yo realmente no le he respetado, no le he honrado. He visto que tiene sufrimiento y me hago loco, no le he ayudado y tengo dinero para hacerlo. Perdóneme, mamá, y quiero corregir eso. Y aquí quizás dinero para que vaya a comprar sus zapatitos, quiero que se compre unos sus suéteres, quiero que se compre quizá lo que usted necesitaba. Aquí está, ¿no? Eso es corregir, ¿eh? Pero no, mis hermanos, que yo esté ahí, mamá, mire, quiero que me perdone, ¿y de qué? Yo quiero saber por qué quiero que lo perdone. También el esposo con la esposa. Mira, mija, quiero que me perdones, pero ¿de qué? Porque si usted no menciona de qué quiere que lo perdone, entonces no se va a resolver el asunto. ¿Estamos ya entendiendo? Tenemos que ser muy claros de qué quiero yo que me perdone. Si digo a Melvin que me perdone, tengo que decir por qué. ¿Qué fue lo que yo percibí que hice mal? Así como se lo oye. Sí, pues. Job 33, 26. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Pero ya ves, cuando él se arrepienta, cuando el ser humano se arrepienta porque el siervo le dijo que lo que tenía que hacer,
Dice que a mí una mujer de Dios una vez yo le mandé un mensaje que venía de parte de Dios. A pesar de que yo no estaba en esa iglesia, pero Dios me lo dio, entonces yo le, pues fui, le dije que se lo entregaran a ella. Entonces mis hermanos vieron y yo le puse como algo ahí que ese mensaje era urgente y que tenía que hacerlo ya. No porque yo quería, sino que así fue la palabra de Dios, que tiene que hacerlo ya. Entonces ella no lo hizo ya, sino que dejó pasar un tiempo. Y en ese tiempo ella, mis hermanos, terminó con su iglesia. Con eso le digo todo. O sea que tomó una decisión totalmente equivocada, ¿ves? Entonces ella cuando pues pasaron los años, no muchos, sino que pocos, me mandó a invitar que fuera a su casa. Ya pues había abierto una iglesia y quería hablar conmigo. Y ella sí me habló claro. Mira, Maite, yo te quiero pedir perdón porque tú eres una sierva, que a mí me consta por lo que Dios me ha hablado de ti, que yo tenía que haberte obedecido lo que me dijiste. Pero yo quizá vi con arrogancia la nota que me mandaste porque venía de una mujer que yo pues había hablado, que teníamos cierto, que nos conocíamos y todo. Entonces te obedecí, lo que decía ahí no era a mí, ¿sabes, Kelly? Era la palabra que Dios me dio. Pues ya a veces nosotros tienes que pedirle perdón a Dios, porque eso fue lo que pasó en tu vida. Sí, Maite, pero tú fuiste la mensajera y yo quizá como que no tuve en cuenta quién eras tú. No te puse atención sabiendo que tú eres una sierva que no me va a mentir. Y mis hermanos, pues gracias a Dios, ella pues tiene su iglesia y Dios le permitió pues en otros países tener una gran congregación, ¿ya? No una, sino que varias congregaciones muy grandes, ¿ya? Y en lugares difíciles. Y entonces, pero ella sí me dijo, ¿por qué? Porque me estaba pidiendo perdón. Yo no le dije, no tengas pena, no. Sino que la escuché y le dije, sí, lamentablemente así fue fulana y tal. Le dije que me dio mucha pena porque Dios sabía por qué te mandaba ese mensaje. Sí, Maite, es que no pude discernir quién eras tú totalmente, ¿no? Y por eso te pido perdón, gracias a Dios, ¿ya? Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a oír un consejo que nos dé un siervo, saber quién es Él. Yo no voy a ir yo si la gente, pastora, ¿qué le dijo Dios? No me dijo nada, si no me dice nada. Porque la gente después se volvió así, pastora, quiero que ore por mí, que me diga qué siento. Yo no soy adivino ni nada, le decía yo. Te voy a decir las cosas cuando Dios me las diga, si no, no te lo digo. Una vez iba yo en el carro con una persona que me fue a dejar y me dice, ay, fíjese, pastora, que quería hablar con usted porque mi marido se está portando re mal, que no sé qué. Y en eso me pasa Dios una visión y me enseñó que ella era re violenta con el esposo y que agarró un pocillo así como de losa y le tiró a él un poco de mochis en la cara. Entonces yo le dije, ¿por qué tú le tiras mochis en la cara a tu marido? ¿Qué? Hasta eso le revela a Dios, sí. Y eso a tu marido lo tiene pero muy afectado porque le quemaste la cara. Le dije, tuve que ponerse cremas y todo. Y, ay, no puedo creer yo que hace eso, le revele a Dios. Pero fíjese, pastora, que es cierto. Tienes que pedirle perdón. ¿Y por qué le pedir perdón a él si él anda en adulterio? Por lo que tú haces, por la manera en que tú reaccionas. Pues yo no le pido perdón, ahí está. Se murió de una gran depresión. El marido vive contento y feliz, casado, ¿ya? Porque no entendemos lo que Dios quiere dar. La gente quiere que uno le diga, es una hechicería, hermano, ahorita voy a orar por usted hoy para destruir eso. O mire, hermano, no tenga pena. No es eso. Hay mamás que somos tan imprudentes que voy a orar por usted, mija. Voy a orar por usted, mijo. Deje que se resuelva las cosas. Háblele duro. Si no entiende, háblele duro. Mijo, lo que está pasando porque usted no entiende, mijo. Sigue usted atado a esa empresa, sigue atado a esa persona. No haga caso, por favor. Háblele claro. Si usted mamá lo percibe porque es su madre, háblele claro a esa persona. No permita que su hijo pues piense que usted es una mentirosa. Entonces, por favor, pero no sea, sí, mijito, voy a ir a la iglesia para que oremos ahí en intercesión. Eso no es así, ¿no? Deje que resuelva las cosas que él mismo, pues como que él provocó. Entonces, porque la palabra de Dios así es. Ya llegamos al 30. El 27. Sí. Job 33, 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto. Ya viste. Es que tiene la gente que reconocer que pecó, mis hermanos. Yo no había terminado nunca de leer esa cita, pero el Señor me llevó a que leyera hasta el 30, fíjate, Mirna, para que la gente entienda que la gente tiene que reconocer, porque esta mujer me dijo a mí, Maite, yo pequé,
porque tenía que haber obedecido la nota. Es que no era mía la nota, mija, era de Dios que me la dio. Y yo pues me tomé la molestia de ir hasta tu iglesia para darte esa nota. Le dije, porque yo voy a una iglesia totalmente lejos. Pero yo quería que tú la supieras en ese momento. Y se la di a una persona que te la iba a leer o te la iba a decir. Sí, me dijo, así fue. Yo la leí en público, pero no leí no quise leer que me decías que ya. Yo pensé que era cosa tuya, que así era de Dios, ¿no? Y qué lamentable, porque Melvin sabe que lo que digo es cierto. Ella es una mujer que Dios la usaba, pero tremendamente. Y sinceramente, mis hermanos, en una iglesia tan grande, tan llena del Espíritu, ¿bien? Tan llena del Espíritu. Y esa iglesia, pues, se terminó. ¿Ya? Sí, ya no se volvió a levantar nunca igual. Jamás, ya, ¿verdad? Porque a veces no somos capaces de decir, sí, yo estoy en pecado. Y el pecado es lo que separa a Dios del hombre. Y me siento triste por lo que pasó en Estados Unidos y que ojalá se resuelva, porque mis hermanos, vendemos nuestra bendición, porque lo que se aleja cuando Dios se aparta de un país es la bendición de Él. Y es la bendición cuando se aparta Dios de su casa, se aparta la bendición. Ya veo, cuando usted se aparta de Dios, se aparta de usted y se aparta la bendición. Ya no hay bendición en ese lugar. Ya no hay bendición en esa empresa porque yo no diezmo ni doy nada para el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender esto, por favor, porque a mí todavía me está causando, pues, tristeza. Pues lo digo de corazón. No he podido, pues, como recuperarme de que la gente hizo todo lo contrario y que gente cristiana, pues, cristiana, digo católica, evangélica, lo que sea, que reconozca a Jesucristo como su Salvador y reconozca al Padre como nuestro Padre celestial, nuestro Dios creador de todas las cosas, al Espíritu Santo como el que nos guía a todas las cosas verdaderas, ¿verdad? Entonces me da tristeza a mí porque se les advirtió, se les hablé claro y después preguntándome a mí que qué opinaba de lo que había pasado. Pues yo lo que opino es que lamentable, ¿eh? Lamentablemente. Y yo sé que Dios es tan grande que si nos arrepentimos de corazón nos da una oportunidad todavía. Porque Él es grande, Él es lleno de misericordia. Su palabra dice que su misericordia va más allá de una generación, va más allá de 1000 generaciones, ¿no? O sea que su justicia, pues, es su justicia, pero su misericordia va más allá de 1000 generaciones. Mira, qué bueno nuestro Padre Celestial. Entonces, tampoco abusemos de la benignidad de Él, ¿verdad? No abusemos de Él, por favor. Vamos a seguir leyendo. Job 33, 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Fíjate que están pervirtiendo lo recto en Estados Unidos, este partido demócrata, así lo digo claro, ¿verdad? Ya me golpeé por estar diciendo esas cosas, pero a mí no me importa, porque yo voy a morir el día que Dios establezca que yo me voy. Entonces, fíjese, pues, miren, pervertí lo recto, están pervirtiendo las leyes espirituales, sacando leyes que no le agradan a Dios. Y a mí no me importa que la gente me diga, ay, la religión no permite que haya matrimonios aquí, que la religión no permite. No, la religión es Dios. Si fuera la religión, a mí qué me importa. Pero es Dios, porque no soy religiosa. Yo soy una mujer espiritual, que cree en lo espiritual, creo en la palabra, creo que Cristo es la palabra, que Cristo es eterno. Jesús lo definió claro cuando dijo, ¿quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre era Jesús. Y el Cristo era el eterno. Eterno, que venía la presencia misma de Dios en Jesús, no sobre Él. Que venía en. Y cuando entra en mí la presencia de Dios, yo tengo que ser diferente. Tengo un poder distinto. Hasta mi mano se cambia. Me da más dirección, más poder. Eso tenemos que entenderlo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Job 33, 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Fíjense, mis hermanos, que yo pienso que la gente que va a orar por un enfermo debe de leerle Job, el 33, del 14 al 30. Porque yo no había leído casi nunca de lo demás, solo me había quedado en que pues se le demuestre al hombre su deber, pero no había seguido. Y cuando leí me quedé sorprendida de que dice Dios, el que diga yo pequé,
la justicia, pervertí la instrucción divina, yo pervertí. Entonces ese hombre es el que va a ser restaurado y Dios lo va a volver hasta más joven. Lo va a dejar sin una enfermedad, mire, como que se la va a arrancar y le va a escuchar cuando él ore a Dios y no le va a permitir que muera joven. Mis hermanos, sinceramente, fíjese que yo a veces no entiendo por qué pues algún joven se murió y que conocía gente que yo he dicho que se puede tomar, pero por alguna manera Dios bloqueó a estas personas para que no se recuerden de nada porque tenía a esa persona que corregir algo. ¿Ya vio? Y no lo hizo a tiempo. Entonces, di una cita también que íbamos a leer, ¿no? Dijo que íbamos a leer Hebreos y también Salmo 37. Sí, vamos a leer un poquito Salmo 37 porque ya estamos casi terminando el mensaje. Solamente vamos a leer rápidamente ahí cuando hay estorbos que son muy claros. En Hebreos está la ira, está el egoísmo, está el enojo y está sobre todo la amargura, mis hermanos. Mires una cosa, y el miedo, que es la fe de cabeza. El miedo es una fe de cabeza. Si yo tengo miedo es porque no le creo a Dios. Es que tengo miedo, por eso no salgo, porque no le creo a Dios. Si yo creo que si habito el abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente y que ninguna plaga tocará mi morada es mi cuerpo. No va a pasar, a mí no me ha pasado nada. Y ando en la calle, regreso, voy al súper, viene gente a mi casa, hablo con ella, no se quitan la mascarilla y tranquilo. Ya vio, a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios. Tomé un medicamento para que pues fortalecer mi cuerpo, pero hasta ahí. Pero de ahí soy re bien, gracias a Dios. Salmo 37, 1. No te impacientes a causa de los malignos. Haz envidia de los que hacen iniquidad. Impaciencia, porque la impaciencia está hablando de no creerle a Dios. Es que Dios no me contesta, es la impaciencia. ¿Y por qué a él que es malo si todo le va bien? No se impaciente, hermana, no se impaciente. Espere en Dios y Él hará. Y luego viene, ni tengas envidia. La envidia. Usted no sabe lo que causa la envidia. Ojalá que mis hermanos me digan, a mí pastor, usted dice que tiene que hablar del mal ojo a nivel espiritual. Nunca me dicen nada de lo que tengo que hablar. Yo les digo, quiero hablar de tal cosa y nunca me dicen, entonces yo quiero que me recuerden porque son temas muy importantes. La envidia es la que puede destruir una empresa. Llega una gente envidiosa de su familia a su empresa y empieza a tener problemas financieros. Llega a su casa y mira que su hija es una mujer, pero mire, una mujer exitosa y todo, le meten envidia. Y empieza su hija a cambiar sus caminos, porque es una fuerza espiritual muy fuerte. Entonces, por favor, es un tema muy excelente, porque la envidia tiene una fuerza espiritual en el ojo. Es lo que ve, lo destruye lo que ve. Salmo 37, 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así es. 3. Confía en Yahvé y haz el bien. Esa es la parte que la gente no entiende. Es que yo confío en Dios, pero no hace nada bueno. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Perdón que se lo diga, pero a mí no me importa lo que usted piense. Usted tiene que hacer una ofrenda. Haga algo bueno para Dios. Mire qué falta en la iglesia, mire qué hace falta, en qué puede ayudar en la iglesia. Si no tiene nada, pues va a servir. Mire, yo voy a ir ahí, aunque sea pues a anotar a la gente que llama el día miércoles para pues, anotar, ¿va? Pero por favor, no hagamos eso. Sino que no tengo dinero, pues voy a servir a Dios, ¿no? Y voy a orar por la gente que se enferma. Haga algo para Dios. Voy a orar para que la gente realmente pues entienda que no estamos que estamos pervirtiendo la palabra de Dios con leyes que no le agradan a Dios. Y voy a orar por eso. Se quedan como que nada, porque no entienden ese mensaje. Y después pues resultan con problemas serios. Salmo 37, 3. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ya ves, solo la gente que verdaderamente se quita todo eso, se apacienta de la verdad. O sea que es como que viva en la verdad. La verdad se le revela y le revela lo que tiene que hacer, no la mentira y el engaño. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Dios. Dale gracias a Dios para que Él
te dé las peticiones de tu corazón. Amén. Agradécele a Dios lo que estás viviendo. Amén. Salmo 37:4. Y Él te concederá las peticiones Ahí de está. tu Cuando yo le corazón. agradezco a Dios, cuando digo gracias, Padre, por lo que me está pasando, Señor, gracias, Padre. Hoy soy yo contenta porque tuve una noticia ayer excelente de una persona que yo le tengo un gran cariño, pero gran cariño, que estuvo muy unida pues a mi persona como familia. Estoy feliz porque le dieron un trabajo pero maravilloso, y estoy muy contenta. Estoy agradecida con Dios por esa persona, porque de veras que Dios es grande y poderoso. Yo le doy gracias a Dios, estoy muy contenta. No se trata de Guatemala, sino que de otro país que me lo comentaron, y estoy muy feliz y agradecida con el Padre, porque yo sé que Él se lo merece. Es un hombre muy bueno, muy buen padre y muy buen esposo, gracias a Dios. Amén. Salmo 37:5. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, todo lo que tú en la vida tengas que hacer, póngaselo a Dios en sus manos. Él es el que va a hacer las cosas. No confíe en usted. Es que no, piensen, Señor, fíjate que voy a predicar sobre el tema de la sanidad. Te pido tu dirección a la hora que esté hablando. Yo, mis hermanos, estoy aquí y no tenía citas que estoy dando. ¿Por qué? Porque Dios me las pone. ¿Ya vio? Me recuerda lo que tengo que decir. Eso de Job, lo tengo aquí apartado, ¿ve? Porque me lo dio después que había terminado el tema. Me dice, mira, Maite, quiero que hables de Job. Tú lo remarqué y aquí está. Porque Él me lo dio, ¿ya veo? Gloria a Dios. Amén. Salmo 37:6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Ya ves? Ahí está. 7. Pero seguí leyendo. Sí. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No reclames nada. Si te hacen daño, hermano, por favor no estés tú enojado, sino que espera en Dios. Espera en Él y Él va a hacer. ¿Ya veo? No te vengues. Espera en Dios. No digas nada. No le reclames a Dios nada. 37:7. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Sí. por el hombre que hace maldades. 8. Deja la ira y desecha el enojo. Ya ves, es la ira a la que Dios no le agrada, porque es tan destructiva. Hasta dar un mensaje de la ira sería muy bueno, porque soy terapeuta y conozco pues qué hace la ira en el cuerpo humano. La ira le provoca enfermedades hasta que usted no se imagina cuáles, porque eso tiene un efecto destructivo en sus células, ¿no? Sí. Salmo 37:8. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 9. Porque los malignos serán destruidos. Hay Pero- gente, fíjate, Melvin, que por ejemplo, una persona no paga y llega a hacer cosas malvadas. Es que no puede ser. Y después sufrimos las consecuencias, ¿no? Sí. O sea, pues que empieza a denigrar a la gente o pasa tal cosa y empieza pues, a comentar cosas que no debe, ¿ya veo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermana, por favor. No hagamos nada que sea destructivo. No nos dejemos llevar por la ira, por favor. Amén. Salmo 37:9. Pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. Ahí está. 10. Sí. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Fíjese, pues, ¿qué mostró Dios ahí? Claro, la ira, la envidia, el enojo. Mostró, por ejemplo, que la inquietud de la gente, aquella cosa que está molesta ahí porque algo está pasando, ¿no? Confiemos en Dios y hagamos cosas buenas. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar, mis hermanos, para participar de la cena del Señor. Yo le pido a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, que santifique los alimentos, que por favor oramos por el pan, así como hizo nuestro amado Señor Jesucristo, que Él levantó el pan y le dio gracias a Dios. Padre, te doy gracias por el pan, que eres tú mismo presente, amado Yeshua. Eres el pan vivo que descendió del cielo. Yo te pido en ese momento que esa presencia tuya llegue a destruir todo lo malo en nosotros, Padre. Dios Todopoderoso Yeshua, por favor, destruye dentro de nosotros todo aquello malo que hace daño a la obra tuya, que nos lleva a violar leyes espirituales, que nos lleva, Señor, a hacer cosas que no debemos hacer. Por favor, ten misericordia de nosotros. Que este pan, Señor, que significa tu cuerpo que fue destruido,
que sea algo, Señor, que destruya en nosotros todo lo perverso, todo lo malo, todo lo cruel, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo ruego, Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a participar, mis hermanos, del cuerpo de Cristo, por favor. Y te quiero agradecer, Jesús, porque tu cuerpo fue destruido para destruir el pecado y la ley del pecado que mora en nuestra carne. Recordemos que el cuerpo es traductor de las emociones enfermas, de los pensamientos perversos, de todo lo malo que tenemos a nivel del alma. Vamos a participar. Gracias a nuestro amado Jesús. Bendecimos también, Señor, el vino, que es tu ADN. Le pedimos, Señor amado, por favor, Jesús, que pongas a través de la bendición divina, que nos bendigas este vino, porque es tu sangre preciosa. Destruimos al diablo con la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y espero que ese mensaje les haya aportado un poquito de enseñanza, por favor. Y sobre todo, le pido a mi Padre que por favor seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Bendiciones y que pase usted un feliz fin de semana lleno de bendición, lleno de abundancia y muy feliz, y que todo le salga bien esa semana que viene. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.